Bueno, en el primer vídeo vimos un poquito las consecuencias de cómo la reducción gaussiana podía explicar, estudiar un sistema de ecuaciones lineales. Lo que vamos a ver en este vídeo es intentar, lo que vamos a hacer es formular el teorema, en un teorema, en el teorema de Rouchet-Frobenius, que faltaba una tilde ahí, cómo la reducción gaussiana permite estudiar un sistema de ecuaciones lineales. Este teorema, como digo, es el teorema que se denomina teorema de Rouchet-Frobenius, involucra el rango de la matriz de los coeficientes, el rango de la matriz ampliada, el número de ecuaciones y el número de incógnitas. Bien, vamos a empezar por esta reducción gaussiana. Imaginaos que esta matriz que tenemos aquí es el resultado de una reducción gaussiana. Bueno, es una matriz que tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ecuaciones en principio, pero después de hacer la reducción gaussiana, esta ecuación ha quedado eliminada porque es una ecuación redundante del tipo 0 igual a 0, y esta ecuación ha quedado eliminada porque es del tipo redundante 0 igual a 0. Es decir, que nos han quedado 1, 2, 3 y 4 ecuaciones. Es decir, vamos a escribir aquí que tenemos 4 ecuaciones. Y las incógnitas que había en el sistema, pues son el número de columnas, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta columna final es la columna de términos independientes. Entonces, lo que tenemos es 5 incógnitas. 5 incógnitas. Este 4, el 4 de las ecuaciones que hemos puesto aquí, viene determinado por el hecho de que el rango de la matriz de coeficientes es 4, porque eso quiere decir que aquí en este pivote, en este pivote, en este pivote y en este pivote hay ecuación. Porque a partir de aquí ya es 0 por x1, 0 por x2, 0 por x3, 0 por x4, 0 por x5, deja de haber ecuación. Entonces el rango de la matriz de coeficientes es el número de ecuaciones no redundantes que hay. En este caso 4. Entonces esta idea de que hay 4 ecuaciones de verdad viene almacenada en el rango de la matriz de coeficientes. En este caso, el rango de la matriz ampliada no aumenta, porque aquí veis que este pivote es 1, pero ya en la otra no hay pivotes, 0 y 0, y aquí tampoco hay pivotes, 0 y 0, o sea que la ampliada no aumenta. Entonces este sistema, dado que el rango de la matriz de coeficientes es igual que el rango de la matriz ampliada, vamos a llamar R sub C al rango de la matriz de coeficientes y R sub A al rango de la matriz ampliada, dado que se tiene esta igualdad, R sub C igual a R sub A, entonces parece que el sistema es compatible, porque no ha aparecido ninguna incompatibilidad, es decir, en las ecuaciones que se han ido tanto las incógnitas como los términos independientes. Cuando digo se han ido, quiere decir que se han convertido en 0. Y ahora el sistema se puede resolver por lo que se llama método de reducción, método de ascendente, de remonte, es decir, ir recorriendo las ecuaciones de abajo a arriba. Por ejemplo, miremos esta última ecuación. Esta última ecuación sería 0 por x sub 1 más 0 por x sub 2 más 0 por x sub 3 más 0 por x sub 4 más 1 por x sub 5 igual a 1. Es decir, la ecuación es x sub 5 igual a 1. Así que ya hemos calculado cuánto vale x sub 5. Sabiendo el valor de x sub 5, remontamos en el sistema, es decir, vamos a la siguiente ecuación. Y tenemos que x sub 4 menos 3 medios es igual a menos 1 medio. O sea que x sub 4 tiene que ser también 1. Porque x sub 4 es igual a 1 porque 1 menos 3 medios, 1 menos 3 medios es igual a menos 1 medio. Perfecto. Vamos a la siguiente ecuación. En la siguiente ecuación, ahí aparece una cosa curiosa, porque en esta ecuación ya no está involucrado x sub 3, porque el coeficiente es 0. Si queréis, cuando fuimos a buscar pivote en la reducción gaussiana en esta columna, no encontramos y entonces avanzamos a la siguiente. Es decir, que x sub 3 está de alguna manera libre, porque no está involucrado ni en esta ecuación, ni en esta, ni en esta, ni en esta. Sí que está involucrado en esta, pero todavía no hemos llegado. Entonces, como x sub 3 está libre, le llamamos con un nombre de un parámetro. X sub 3 igual, por ejemplo, a lambda. Bien, y ahora ya llegamos aquí, a la siguiente, esta ecuación, que decíamos que es x sub 2 más
x sub 5 igual a 2. Por lo tanto, como x sub 5 es 1, x sub 2 más x sub 5 igual a 2 implica que x sub 2 es igual a 1. De ahí sacamos x sub 2 y finalmente vamos a la primera ecuación y ya podemos despejar, porque ahí tendríamos, despejar x sub 1, quiero decir, tendríamos x sub 1 más x sub 2, que es 1, más x sub 3, que es lambda, más x sub 4, que es 1, más x sub 5, que no aparece porque es x sub 5 por 0, es igual a 4. Y entonces podríamos despejar x1. No lo voy a despejar ahora, pero no sé qué, menos lambda. ¿De acuerdo? Entonces, hemos observado que por el hecho de que el rango de la matriz de coeficientes sea igual al rango de la matriz ampliada, hemos podido resolver el sistema, no han aparecido incompatibilidades, y como había 5 incógnitas, pero en realidad solo 4 ecuaciones, no tenemos suficientes condiciones para establecer una única solución. Por tanto, el sistema es compatible indeterminado, porque aparece este parámetro lambda que involucra en x sub 3 y también en x sub 1. ¿Vale? Entonces, lo que podemos decir es que el sistema es compatible indeterminado. Bien, analicemos este sistema. En este las cosas han cambiado, porque aquí tenemos pivote, aquí tenemos pivote, aquí tenemos pivote, aquí tenemos pivote y aquí tenemos pivote. Entonces el rango de la matriz de coeficientes es ahora 1, 2, 3, 4 y 5. 5. El rango de la matriz ampliada es también 5 porque no hay ningún pivote nuevo. Esto, como decíamos antes, es una garantía de que no hay incompatibilidades, porque las incompatibilidades, como veremos en la siguiente transparencia, aparecen por el hecho de que un pivote que es 0, en este caso voy a ponerlo aquí, este pivote que fuera 0 y este que no fuera 0, por eso el rango de la matriz ampliada aumenta. Y entonces está una ecuación del tipo 0 igual a distinto de 0 y eso no puede ser. Bueno, tenemos un sistema compatible, por tanto, como hemos dicho antes, porque el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada, un sistema compatible. Y ahora por el método de remonte, pues vamos remontando. Fijaros que aquí te dice que x5 es igual a 1. En la siguiente te dice, vamos con el remonte, te dice que x5 menos 2 es igual, perdón, x4 menos 2 es igual a menos 1, por tanto x4 tiene que ser también 1. He preparado los números para que no fueran muy complicados. 1 menos 2 menos 1. La siguiente dice que x3 menos x5 tiene que ser 0, con lo cual x3 también tiene que ser 1. Luego x2 más x3 más x5 tiene que ser igual a 3, luego x2 también tiene que ser 1. Y finalmente x1 tiene que ser x1 más x2 más x4 tiene que ser 3, por tanto, como tanto x2 como x4 valen 1, tiene que ser x1 igual a 1. Es decir, por el hecho de que haya 5 ecuaciones y 5 incógnitas, 5 ecuaciones de verdad que corresponden al rango de la matriz de coeficientes y 5 incógnitas, el sistema es compatible determinado. Muy bien. Y ahora miremos esta última reducción gaussiana. En esta última reducción gaussiana pasa justo lo que anticipé antes, que vale, esta ecuación ha desaparecido de las que había inicialmente porque nos queda una redundancia del tipo 0 igual a 0, pero esto se ha convertido en una incompatibilidad, porque es 0, 0, 0, 0, 0, 0 igual a 1. Entonces esa ecuación la podemos escribir como 0 igual a 1, o sea, un sistema incompatible, porque 0 nunca es 1. Y esto proviene del hecho de que aquí hay un pivote en el rango para calcular el rango de la matriz de coeficientes. Aquí no hay pivote, pero en la ampliada sí hay pivote. En esta fila no hay pivote en la matriz de coeficientes, pero sí hay pivote en la matriz ampliada. Con lo cual lo que tenemos es que el rango de la matriz de coeficientes, lo hemos escrito antes, voy a borrar esto porque lo he escrito antes como R sub C, lo voy a escribir igual. Entonces, el rango de la matriz de coeficientes, que es 1, este pivote, 2 y 3, no, y 4, perdón, y 4, pero el rango de la matriz de ampliada es estos 4 también y este de aquí. Es menor que el rango de la matriz ampliada, que es 5. Entonces, cuando se da esta desigualdad, hay un pivote distinto de 0 igual a un pivote
El pivote distinto a 0 está aquí y un pivote igual a 0 aquí y aparece un sistema incompatible. ¿Vale? Pues estas son las tres posibilidades que pueden ocurrir. Y esto es lo que dice el teorema de Ruche. Recopilemos un poquito la información. Lo que dice el teorema de Ruche es lo siguiente. El rango de la matriz de los coeficientes es el número de ecuaciones no redundantes que involucran a las incógnitas. ¿Qué significa no redundantes? Significa condiciones que no son consecuencias de las otras. Lo diremos que no son combinación lineal de las otras. El rango de la matriz ampliada es el número de ecuaciones no redundantes que hay. No nos importa que no involucren las incógnitas. Es decir, cuando hay una ecuación del tipo 0 igual a 0, la quitamos, esa es redundante y la quitamos, pero si hay una ecuación del tipo 0 igual a 5, esa no la quitamos, porque esa ecuación no es redundante, simplemente es una incompatibilidad. Entonces, el teorema se formula así. Si el rango de la matriz de coeficientes es menor que el rango de la matriz ampliada, es decir, si hay una fila en la matriz de coeficientes donde no hay pivote, pero sí lo hay en la matriz ampliada, entonces el sistema aparece una incompatibilidad y el sistema es incompatible. Recordad que incompatible significa no hay solución. Y las incompatibilidades en Gauss se ven muy bien. Se ven como 0 igual, pues, por ejemplo, a 7. Mientras que si el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada, es decir, que hay tantos pivotes en la matriz de coeficientes como pivotes en la matriz ampliada, como mediante la reducción gaussiana hemos conseguido quitar todas las ecuaciones redundantes, el sistema se ha convertido en un sistema compatible y ya solo vemos las ecuaciones de verdad. Las que son redundantes, es decir, las que son consecuencias de otras, las hemos quitado. Bien, entonces el sistema es compatible, porque no aparecen igualdades de este tipo. Las que han aparecido del tipo 0 igual a 0, pues no las consideramos. Ahora tenemos que pensar en el número de incógnitas y el número de ecuaciones. Si uno piensa geométricamente, por ejemplo, cuando hay dos incógnitas, uno está trabajando en un plano. Por tanto, una ecuación es una recta. Dos ecuaciones son dos rectas. Cuando hay dos ecuaciones, lo normal es que se corten en un punto. También podrían no cortarse. Esto es un sistema incompatible. Es un sistema compatible determinado. Pero también podrían ser la misma recta. Y entonces el sistema es compatible e indeterminado. Es decir, el número de incógnitas son como grados de libertad. En un plano hay 2, en una recta hay 1, en el espacio tridimensional hay 3 y más arriba hay más grados de libertad, 4, 5, 6, lo que sea. Cada ecuación, de verdad, es una relación entre las incógnitas que quita un grado de libertad. Es decir, en el plano, una recta, en la recta, un punto, en un espacio tridimensional, al quitarle un grado de libertad, aparece un plano. Entonces necesitamos, para que la situación sea un sistema compatible determinado, tantas ecuaciones como incógnitas, ecuaciones de verdad, que no sean consecuencias unas de otras. Por tanto, si el rango, que nos dice cuántas ecuaciones de verdad hay de la matriz de coeficientes, es igual al número de incógnitas, y por supuesto igual a la ampliada, no han aparecido incompatibilidades, el sistema tiene solución única. Y si el rango es menor, es que no hemos llegado a delimitar completamente un punto. Es decir, no hemos hecho como aquí una recta y una recta que se cortan en un punto, sino hemos hecho algo como esto, una recta y una recta que no se cortan en un punto. O aquí, en el espacio tridimensional, dos planos, ¿vale?, que se cortarían en esa recta. Voy a pintarlo para que quede ya pintado. Por ejemplo, este plano y este otro plano se cortarían en esta recta. Entonces todavía no es un punto, todavía tiene un grado de libertad. Y una cosa interesante es cuántos parámetros. Es decir, cuando aparece ¿cuántos parámetros? Cuando estamos ante un sistema compatible indeterminado, entonces aparecen unos parámetros, porque no tenemos una única solución. ¿Cuántos parámetros aparecen? Pues los parámetros que aparecen son el número de incógnitas menos el número de ecuaciones, porque esas serían como las columnas que se han quedado libres. Es decir, los parámetros son el número de incógnitas menos el rango de la matriz de coeficientes, que recordar que es justo el número de ecuaciones de verdad que hay. Bueno, pues este es el teorema de Ruche, que formula en forma de teorema la reducción gaussiana. Y para terminar, os diré que la reducción gaussiana convierte la matriz de coeficientes y la matriz ampliada en una matriz
triangular, o si queréis en una matriz diagonal. No hemos hecho la continuación natural de Gauss, que es Gauss-Jordan, para conseguir una matriz diagonal, pero es como lo que hacemos en el método de remonte. Una matriz diagonal es cuando el sistema ya está resuelto, y una matriz triangular es una que te permite resolverlo o ver las incompatibilidades. Y se formula como teorema, en este teorema, el teorema de Roche.